Paz y gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, en el nombre de Jesús. La paz y la gracia del Señor sea llenando sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un tema, hermanos, que es la autoridad de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 1, nos dice: Hijos, obedeced en el Señor Jesucristo a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. En el nombre de Jesús. Podemos ver, hermanos, que Dios ha dado a los padres, ha conferido a los padres cierta autoridad. Amén. Pero es muy importante que nosotros comprendamos que esa autoridad que los padres tienen sobre los hijos no es una autoridad autónoma. La única autoridad autónoma que existe es Dios mismo. Amén. Dios es el juez de todos. Dios es la fuente de todas estas autoridades. Por tanto, todos poseemos una autoridad dependiente. O sea, nuestra autoridad está sujeta a Dios. Amén. Por tanto, esta autoridad que está sujeta a Dios, que obedece primeramente a Dios, que debe obedecer primeramente a Dios, no es una autoridad tiránica. Y esto Dios nos lo demuestra con claridad. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. Así como nos dice en este mandamiento: hijos, obedezcan en el Señor Jesucristo a sus padres, a vuestros padres. Vean cómo el mandamiento no es una obediencia ciega, sin sentido, una obediencia tiránica, no, para nada. La obediencia, la autoridad de Dios nunca es una autoridad tiránica. Amén. La autoridad de Dios no está basada en el aire. Dios no gobierna, así como en este mandamiento ordena a los hijos a obedecer en el Señor a sus padres, no en cualquier cosa, no en lo que los padres, en cualquier maldad que los padres quieran, no, en el Señor. Cuando el mandamiento va contra el Señor, los hijos no tienen la obediencia, no tienen por qué obedecer a los padres. Cuando lo que los padres intentan hacer, enseñar, va contra la voluntad de Dios, contra el Señor Jesucristo, contra la verdad, y está metiendo el error, la mentira en la casa, los hijos pueden desobedecer, no obedecer, no acatar aquello que los padres están haciendo o enseñando. Amén. Por eso nos dice en el Señor. Entonces, notemos, hermanos, que no es una autoridad tiránica y no es una autoridad vacía. Así, de la misma forma, el Señor no ejerce una autoridad vacía, vana. Amén. No es una autoridad que está basada en que yo soy el más grande y por eso tú me tienes que obedecer. Eso sería una autoridad vana, hermanos, vacía, que carece realmente de significado y por tanto carecería de autoridad real. Carecería, hermanos. La autoridad de Dios no está basada en eso, en algo vano, en algo hueco, en algo sin verdadero valor. La autoridad de Dios está basada en algo, en cosas que tienen verdadero valor. Así, de la misma forma, la autoridad de los padres con los hijos no debe ser, ni debe ser entendida, no debe ser conocida como algo hueco, sin valor. Yo te mando, como para que ustedes lo entiendan, hermanos, yo te mando porque yo soy el más grande que tú. Porque yo soy más fuerte que tú, porque yo puedo hablar más fuerte que tú, porque yo tengo más músculo que tú. Y por eso, como tú eres más débil que yo, tú debes obedecerme. Esa es una autoridad vana, una autoridad vacía, sin sustento, no tiene dónde pararse. Y esa autoridad está próxima a ser destruida porque no es de Dios, no es conforme a Dios. La autoridad de Dios no es algo así, hermanos. La autoridad de Dios está basada, se apoya, por ejemplo, sobre el servicio, sobre el amor. No es una autoridad vacía. Amén. Vean, hermanos, cómo Dios, siendo el mayor de todos, es el que más sirve, es el que más ama, es el que más da, proporciona, ayuda.
está presente, incluso a tal manera que el Señor dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Asimismo, el Señor nos repite una y otra vez: yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Para qué? Yo estoy para ayudarte. ¿Ayudar a alguien no es servir, hermanos? Ciertamente lo es. Ven, darle algo a alguien no es servir, hermanos. Ciertamente lo es. Es un servicio por amor. ¿Lo ven? La autoridad de Dios no está basado en un concepto hueco o en dichos huecos o en pensamientos huecos, vacíos, banales. Está basada en la verdad, está basado en el amor. Está basado en eso, hermanos. Dios en realidad es la mayor autoridad porque Él es verdadero. Amén. Él es verdadero, por ejemplo, para que nosotros vayamos entendiendo la autoridad de Dios, hermanos. Él ha establecido la verdad. Todo se mueve conforme a la verdad, hermanos. Todo en realidad obedece a la verdad. Amén. El juicio de Dios es verdadero, según verdad. Por eso Dios es la mayor autoridad. Por eso estoy diciendo que esta autoridad de Dios no está basada en conceptos huecos, en tiranías, en maldad, en hipocresía, en soberbias. Por eso Dios no manda porque yo soy más fuerte que tú, así que tú debes arrodillarte ante mí y obedecerme. No es así. Dios es la autoridad suprema porque Él es quien más ayuda, quien más da, quien más está presente. Dios es la autoridad suprema porque Él es el más paciente de todos. Amén. Vean, su autoridad está basada también en su paciencia. Dios es el que más paciencia nos muestra. Por eso Él merece ser la autoridad superior. Él lo merece. Por eso es que los mismos ángeles y todas las criaturas creadas en el cielo, como ustedes pueden leer en Apocalipsis, se arrodillan delante de Dios y postran como los 24 ancianos, ponen sus coronas delante de Dios y se arrodillan y se postran ante Dios, agachan las cabezas y le dicen: digno eres tú, oh Señor. Él es digno, Él es digno, Él merece ser aquella autoridad, Él merece ser obedecido, merece ser temido con ese temor reverente, profundo, verdadero, por todos nosotros y por todos los seres creados. Él lo merece. Amén. Notemos, hermanos, es tan profundo, en realidad, es tan profundo el conocimiento del Señor. E ir entendiendo estas cosas, hermanos, para que nosotros comprendamos, hermanos, que de la misma forma la autoridad que Dios nos ha delegado no puede estar basada sobre el aire, pisando sobre el aire, sobre la nada. Tiene que estar sobre la verdad, tiene que estar sobre el amor, porque Dios nos está dando el ejemplo, para que así también nosotros lo hagamos, para que sigamos sus pisadas, para que caminemos detrás de Él. Amén. Para que andemos por sus caminos. La autoridad de Dios. Dios no manda porque es un tirano, porque Él se cree el más fuerte y va a hacer lo que sea para demostrar que Él es el más fuerte. Va a lanzar rayos, va a golpear a uno y a otro, solo porque Él es el más fuerte y quiere que todos le obedezcan. No, Él merece ser la autoridad. Él merece gobernar, dominar. Él merece que toda rodilla se doble ante Él. Él lo merece. Él es digno. Dios es el que más ama, es el que más ayuda, es el que más presente está. Dios es quien más ha estado sirviendo. Dios, siendo el más grande, el más fuerte, el más poderoso. ¿Me entienden? Por eso el Señor es digno.
Por eso, amado hermano, hermana, la autoridad que el Señor te ha dado en una congregación, la autoridad que Dios nos ha dado, sea en el hogar, con la esposa, con los hijos, tú tienes que entender que tu autoridad a la cual el Señor te ha llamado a ejercer no está parada en el aire. Tú tienes que servir más, así como el Señor lo hace. Tú tienes que dar más, tú tienes que ser más paciente. Por eso te llamó como cabeza, por eso te llamó arriba, ¿entiendes? Tú tienes que ser más amable. Nosotros debemos ser más benignos, más que los que están abajo de nosotros. Ellos son benignos, nosotros tenemos que serlo más. Por eso, hermanos. Amén. Ejemplo tenemos en el Señor, claro ejemplo. Él nos está dando el ejemplo de cómo tenemos que ser siendo autoridades. Cómo tenemos que pelear y luchar para edificar a los demás, para consolar a los demás, para exhortar a los demás, para encaminar a los demás. Debemos estar esforzándonos continuamente, porque de otra forma, que tú te llames pastor, que tú te llames padre de familia, no tiene sentido. Si tú no haces esas cosas, no tiene sentido. Tu autoridad es vana, está pisando el aire. Y pronto te vas a caer y te vas a caer de cabeza y va a ser grande tu ruina y tu dolor y tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque tu autoridad estaba basada en el aire, en la nada. Tu autoridad ha estado basada de cuántos en su soberbia, que creen que porque son papás simplemente sus hijos deben obedecerles, que porque yo soy la mamá, porque yo te parí, porque tú naciste de mí, piensan muchas. Tú me mereces, tú me debes obedecer, tú debes hacer esto. No es así, en el Señor no es así, hermanos. Esa es una autoridad vacía, esa es una autoridad hueca, una autoridad sin fundamento. La autoridad de Dios no es así. La autoridad de Dios debe servir. El que más ha recibido, más debe servir, más debe ser ejemplo. Por eso, hermanos, así como decimos que el Señor nos ha dado autoridad, así también debemos servir, así también debemos ser pacientes, así también debemos buscar más del Señor para darles más a nuestros hermanos, más, porque eso hace la autoridad verdadera. La autoridad verdadera no es el tirano, el que se cree más, no. Aunque haya muchos en este mundo que no reconozcan, porque no conocen la verdadera autoridad, mas el Señor nos enseña la verdadera autoridad, su autoridad, para que nosotros también abundemos, habitemos en esa autoridad. Amén. Para que nosotros abundemos, hermanos, en lo verdadero, en lo santo, en lo honesto, dejando ya atrás toda tiniebla y adentrándonos en la verdad. Así que ahora este es un llamado especialmente a los padres, a los esposos, pero también a las esposas y también a los hijos, para que conozcan y entiendan la autoridad de Dios, y que la autoridad de Dios no está basada en un hueco, en el vacío, en la nada, no. Está firme, asentado sobre la verdad. La autoridad de Dios es sobre la verdad, edificada sobre la verdad, sobre el amor, sobre la justicia. Dios es quien más justicia le hace a todos. Justicia verdadera, no conforme a hombres. No conforme, porque lo que es conforme a hombres, los hombres son torcidos y perversos. No, justicia verdadera. Dios está haciendo justicia verdadera. Hace que lo que el hombre siembre, eso mismo coseche. Le da a cada uno el pago conforme a sus obras. Esa es la autoridad verdadera. ¿Lo ven? Él hace verdadera justicia. No como los hombres, a conveniencia. A unos desprecian, a otros aman. No, Dios lo hace por igual. A todos, sin acepción de personas. Amén. Por eso es muy importante también ahora, hermanos, que nosotros vayamos adentrándonos en la autoridad de Dios, para que nosotros que hemos recibido de una u otra forma cierto cargo, cierto lugar, para ser autoridades que el Señor ha establecido, ejerzamos bien ese cargo. Amén. Para que el día que tengamos que darle cuenta al Señor, no seamos presentados como hacedores de maldad, como personas que basaron su autoridad sobre la vanidad, sobre el aire, sobre la mentira, sobre la ficción. O peor aún, personas
que basaron su autoridad, la autoridad que creían tener, sobre la soberbia, cuando en realidad hace mucho tiempo atrás han dejado atrás la autoridad de Dios y están manejándose en una autoridad falsa, demoníaca, manejada por demonios y haciendo daño a su familia, haciendo daño a muchas personas. Amados hermanos, es el tiempo de volvernos al Señor con todo nuestro corazón y entender la autoridad del Señor y buscar ejercer esa misma autoridad que Él nos enseña y que Él nos ha delegado. A ti que eres papá, a ti que eres mamá, a ti que eres pastor, en el nombre de Jesús. Paz a ustedes, el Señor les dé mucho más en abundancia. Clamemos por esa autoridad verdadera, por entenderla y por conocerla, en el nombre de Jesús. Paz, hermanos.